Respecto a los demás elementos de convicción señalados por la Fiscalía, doctor, creo que adolecen muchos de elementos de convicción necesarios para que se haya cumplido el primer elemento. El diario Cambio no es vocero del MRTA, nunca ha sido vocero del MRTA. Ha habido un proceso, el 01 del año 93, en la cual se juzgó al director de este diario semanario Cambio, Walter Palacios Vinces, y también al diario Cambio. Y se estableció que este no era vocero de este grupo subversivo y se le absolvió también de los cargos que se le imputaban. Respecto a los 4 años, es obvio que la pena es superior a los 4 años. Supuestamente este elemento respecto a la detención preventiva se habría cumplido. Respecto a los peligros de obstaculización, peligros de fuga, mi patrocinada, señores magistrados, esta investigación comenzó el año 2006. A la fecha transcurrieron 8 años. Ella le tomaron su declaración cuando se encontraba en prisión. Ella ha salido en libertad luego de haber cumplido 30 años de pena privativa de la libertad. Estuvo viviendo en Girón Aguarico 1198, departamento 705, Breña. Por cuestiones personales, viaja al extranjero. Primero se va a Francia y ahora se encuentra en Suecia. En ese país donde se encuentra, no como dice el Ministerio Público que se fue a la ciudad de Francia. Ella físicamente está en la ciudad de Suecia. Allí, señores magistrados, con las herramientas tecnológicas que hoy en día todos cuentan, la persona se puede vincular a través de línea y puede participar, tal como lo han hecho los demás coprocesados que sus abogados están presentes. Ella tenía un domicilio. Ella sale en libertad. Después de 2 años, recién viaja. Este proceso ha estado detenido aproximadamente 2 años por cuestiones de competencia entre la Fiscalía de Terrorismo y la Fiscalía de Lesa Humanidad. Al final, Lesa Humanidad toma el caso, pero además también se adecúa al nuevo Código Procesal Penal. En ese sentido, señores magistrados, la defensa considera de que no ha habido perturbación de la actividad probatoria, los elementos de convicción no son tales, tampoco se ha acreditado que estas personas hayan sido ultimadas por su condición de ser homosexual. En ese sentido, señores magistrados, yo solicito respetuosamente que se revoque y se le dé la oportunidad a mi patrocinada de seguir con este proceso. Ella lo está haciendo desde la ciudad donde ella se encuentra. Asimismo, los otros procesados. Eso es todo, señor director de debate. Gracias. ¿Cuál es su pretensión? Su pretensión concreta. Que se revoque la prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público y que ha sido materia de un pronunciamiento del juzgado de primera instancia. Gracias, señor. Muy bien. Señor fiscal, tiene el mismo tiempo. Escuchamos. Gracias, señor director de debate. Como lo ha mencionado la defensa, es cierto que la señora se encontraba detenida, la señora Cumpa Miranda, desde el 89 al 92. Sin embargo, la imputación fiscal versa precisamente sobre la conformación de este grupo terrorista en el año 86, en el que se ideó un plan político que incluía dentro de su plan de acción, precisamente, la eliminación de algunos elementos, desde el año 86, en el que ella participó y en su declaración de folios 1655, como se ha precisado en el requerimiento de prisión preventiva, ella reconoce haber participado o ser fundadora de este movimiento revolucionario Tupac Amaru y ser miembro del Comité Central desde el año 86. ¿Cuál fue una parte de este ideario que ellos tuvieron? Eliminar a estos elementos que ellos consideraban que no eran o no se encontraban acorde con la política que deseaban implementar. Estos elementos eran, entre otros, homosexuales, prostitutas, personas que practicaban la bigamia, todos aquellos que practicaban conductas reñidas con la moral. Y entre ellos precisamente fue objeto de hostigamiento las personas homosexuales, que es precisamente aquellos que tienen esta condición en común, todas las víctimas en este caso, y entre ellos los que han sido victimados en el caso de las Gardenias y el señor al que se le denomina François. ¿Dónde es que se encuentra la base de la imputación para que la Fiscalía vincule
a la organización, el MRTA, con estos actos en contra o en agravio de los perjudicados. Se ha precisado en el requerimiento de prisión preventiva que, como parte de esta política, el MRTA en la zona de la selva, que era su zona de actuación, Tarapoto, indicó precisamente un ultimátum a quienes tenían esta condición y a quienes ellos consideraban lacras sociales, que debían retirarse del lugar, que debían abandonar el lugar. Esto ocurrió antes de estos asesinatos, de que se produzcan estos hechos. Y luego de ello es que empezaron estas eliminaciones, por decirlo de esta manera. El hecho de que se haya publicitado, de que se haya lanzado estas amenazas contra este grupo de personas y luego que se hayan ejecutado, y después de esto, que a través de este semanario Cambio se haya elogiado, que estaba vinculado además con este movimiento terrorista, se haya elogiado estas acciones, es lo que el Ministerio Público le permite afirmar de que en efecto es el movimiento revolucionario Tupac Amaru que ideó esta línea política de eliminar a estas personas, advirtió que se retiren y luego clandestinamente eliminó a estas personas, y el diario que estaba vinculado a ellos, que elogiaba sus acciones, precisamente empezó a elogiarlas. Es que nos permite afirmar de que el movimiento revolucionario Tupac Amaru es que estuvo o es responsable de estas eliminaciones. En este contexto, nosotros hemos imputado, la Fiscalía ha imputado autoría mediata por dominio de la organización. Y ello se fundamenta precisamente en que quienes idearon estas acciones fueron los que dominaban esta organización, compuesta por una estructura de personas de participación fungible, y precisamente ese dominio sobre esa organización es la que fundamenta el reproche y que nosotros manejamos como imputación. Además de ello, señor director de debates, hay en la carpeta fiscal alguna serie de elementos de convicción que permiten corroborar esta tesis inicial. Algunas imputaciones, por ejemplo, tenemos en el caso de las gardenias, permítame por favor ubicar rápidamente, solo para precisarlo, porque entre otros hay muchos más. Algunos testimonios que dan cuenta de que en efecto fueron elementos terroristas que causaban zozobra y que lanzaban estas amenazas para que personas que tenían esta condición de homosexuales se retiren del lugar. La declaración, por ejemplo, del señor Roger Pinchi Vázquez, que es hermano del señor Luis Alberto Pinchi Vázquez, denominado François. Él, en su relato, que brinda en su declaración de folios 1401 a 1405, en una parte, él señala que en el mes de junio de 1990, miembros del MRTA, con armas largas, uniformados, se le acercaron a donde trabajaba, él era profesor, y lo llevaron a un descampado y le preguntaban por su hermano Luis Alberto Pinchi Vázquez François. Y él contestó que él no era y que era su hermano, y él escuchó una voz que le decía a las personas que lo estaban en ese momento privando de su libertad que él no era, que lo dejen porque él era profesor. De ahí tenemos ya un dato objetivo de que había una intención por dirigirse a unas personas, a esta persona, a su hermano precisamente, que tenía esta condición de homosexual. Tenemos también la declaración de Wilmer Tuanama Tuanama, que también tenía o refería que circulaban volantes en donde daban un plazo para que abandonen el lugar las personas que tenían esta condición de homosexuales. Y era de público conocimiento que estos hechos se les atribuía al movimiento revolucionario Tupac Amaru, que era una línea de acción que ellos venían manejando. Bueno, entre otros elementos de convicción que dan cuenta que precisamente es el movimiento revolucionario Tupac Amaru que ejecutaba estos actos
precisamente para dar cumplimiento a este plan que venían manejando y que se había ideado en el año 86, en el que participó la señora Cumpa Miranda en la instalación de este comité central, y todo este esquema permite a la Fiscalía afirmar de que se produce su participación como autora en la forma de autoría mediata en aparato organizado. Eso es lo que tiene que señalar la Fiscalía, señor magistrado, y respecto a ello, entonces, solicitar que se confirme la prisión preventiva en este extremo. Muchas gracias, señor fiscal. Doctor Guzmán, tiene 3 minutos y tiene la réplica. Sí, doctor, muchas gracias. Se le atribuye a mi patrocinada haber formado parte del Comité Ejecutivo Nacional y de la Dirección Nacional. Eso no lo ha negado. Sin embargo, ella, cuando ocurrieron estos hechos, se encontraba detenida. No tenía comunicación, pero ¿de dónde nace este supuesto crimen de odio que se menciona? La Fiscalía ha mencionado inclusive hasta el Che Guevara, sobre el hombre nuevo. El hombre nuevo, he hecho un relato ahí de esta postura supuesta del Che Guevara, y que se tenía que eliminar a las personas, a las lacras sociales, entre ellas a los homosexuales. De ahí nace esto. Después se habla de el segundo acuerdo plenario, donde supuestamente fue publicitado esta figura de eliminar a los homosexuales en el segundo acuerdo plenario, publicado en el diario oficioso de Cambio en el año 89. Sin embargo, como ya hemos mencionado, este caso ya fue visto en el expediente 01 del año 93, en la cual se le absuelve a su director Walter Palacios Vinces y también pues a estas publicaciones, porque el órgano oficial, entre comillas, del MRTA era Voz Rebelde, no el diario Cambio. Hoy en día los medios de comunicación publican noticias, inclusive muy cerradas, que salen en los medios de comunicación. Eso no significa de que sea verdadero. Mi patrocinada se encontraba detenida y no podía pues cometer estos hechos. Respecto a las imputaciones, de ahí nace esta imputación como elemento de convicción, pero todos los procesados, inclusive el señor Manrique Tuya y el señor Cícero García, han negado que haya una dirección sobre la eliminación de estas personas por su condición de homosexual. No niega el señor Manrique Tuya que haya habido un asesinato. Ese asesinato ocurrió en el año 1989. A la fecha, pues, él está también en calidad de procesado y en calidad, pues, también le están cuestionando su libertad también. Él es testigo presencial, es el único testigo presencial. Los demás son testigos de oídas, los demás son testigos que no han estado en el evento. En ese sentido, señores magistrados, yo considero de que los elementos de convicción no están debidamente sustentados. Por eso que reitero que se debe de revocar la apelación planteada. Gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor Guzmán. Señor fiscal, 3 minutos si tiene. Sí, solamente algo puntual. El propio señor Cícero García Torres ha señalado en su declaración de folios 1451 de que reconoce que el diario Cambio, en donde se publicaban estos hechos que elogiaban las acciones del grupo terrorista MRTA, tenía vinculación con esta organización terrorista. Es decir, él mismo lo reconoce esa cercanía. Entonces, de ahí la Fiscalía también concluye que no es coincidencia que primero se hayan publicitado estas amenazas y luego este diario elogie estos actos materializados ya de eliminación que responden precisamente a su política ideada en el año 86, en donde sí participó la señora Cumpa Miranda. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, hemos concluido el contradictorio respecto al doctor Guzmán. Continuamos con el doctor Díaz respecto a su patrocinador Lino Humberto Manrique Tuya. 10 minutos para sustentar. Bien, doctor, muchas gracias. Acérquele el micro para allá, por favor. Ahí está, para más cómodo. ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos. Ya, bien. Doctor, señores de la sala, quiero empezar esta exposición precisando que la prueba es el elemento fundamental para poder sancionar a una persona en los procesos penales. No podemos plantear hechos muy subjetivos, basándonos en dichos
En el caso que a mí, y en el caso preciso de mi defendido, Lino Manrique Tuya, se le acusa que el señor, sobre un hecho controvertido que ocurre el 31 de mayo de 1989, ya, ha pasado 35 años, y se le pretende juzgar con la ley, perdón, con la ley 25475, que data del 6 de mayo del 92. O sea, mucho después del hecho. El juez y el fiscal pretenden encajar este delito que ya ha prescrito, señores, son 34 años, ha prescrito, en un hecho, vincularlo por terrorismo y un hecho de lesa humanidad. Entonces, aquí claramente se tiene que aplicar la ley que más le beneficia, por principio elemental. Pero los señores, a mí me llama la atención que la Fiscalía, en base a esas ficciones, desarrolle una tesis que en este momento sostiene que es sólida. Habla del hecho de las gardenias donde mueren 8 personas. Sostienen ellos, y miren, y eso es lo que a mí me preocupa, que dice el 31 de mayo un grupo de integrantes del movimiento revolucionario Tupac Amaru MRTA, milicianos en número de 6, ingresaron violentamente al bar La Discoteca Las Gardenias, ubicada en el asentamiento 9 de abril, que venía funcionando como bar gay clandestino en dicho lugar, y había homosexuales, transexuales, como otras personas de dudosa reputación. Eso lo sostiene la versión del fiscal y lo sostiene el juez. Pero, señores, eso no sucedió así, porque la versión de mi defendido ha sido clara, tanto a nivel escrito, porque presenta un documento de puño y letra, donde él sostiene que no sucedieron así los hechos. El único testigo presencial del hecho. Y la declaración del investigado que lo ha hecho ante la Fiscalía. ¿Qué sostiene mi defendido? Que en aquella fecha, como ha dicho mi colega, él había tenido una llamada de unos colaboradores del MRTA que le iban a dar dinero en la localidad de Juanjuy. Fue con su asistente, con su seguridad, y recogieron el dinero, esperaron la noche y regresaron. Cuando llegaban a Tarapoto, se dan cuenta que hay siempre ponían un control. Entonces evaden y siguen por el sendero del río, y eso lo pueden leer ustedes en su manifestación, tanto a nivel fiscal como su declaración de puño y letra, y suben al pueblo joven. Se encuentran 4 o 5, creo que vienen personas que los amenazan con cuchillos. ¿Cuál ha sido la reacción? Porque él mismo declara que venía con dinero en efectivo, traía dólares en 2 mochilas. Defender el dinero del partido, así lo sostiene. Defender el dinero del partido. Lanza y eso ha sido en la calle. Lanza un tiro al aire, los tira boca abajo, y uno de ellos lo reconoce y le dice vecino, porque él vivía en la zona. Toma la decisión con su asistente, y él sostiene que estaban en guerra, decide ejecutarlos. Ojo, y él dice que son 9. Él da su declaración ante el fiscal, dice 9. Y aparecen 8 cuerpos. Fue en la calle. ¿Existía el bar Las Gardenias? Eso es una gran pregunta, porque se escucha ahora en la fiscalía y todo, el caso de Las Gardenias. ¿Existía? No existe. Nunca ha existido, o si existió, ¿cuáles son los elementos que la Fiscalía de Convicción nos tiene que presentar? Fotos, licencia de funcionamiento. Si es clandestino, bueno, entonces testigos directos. No hay nada sobre ese hecho.
solamente las ficciones de la fiscalía y ahora amparada por el fiscal, por el juzgado, porque también tiene un desarrollo lógico en ese sentido. Sucedido el hecho, señor presidente, señores fiscales vocales, no hay, mire, el único testigo presencial, bueno, el directo que viene después, es un policía. ¿Cómo se llama? Gromen, si acá lo tengo, que aparece. ¿Dónde está este señor? Y sostiene simplemente que había cuerpos tirados en el piso y su declaración precisa que en ningún momento pudo determinar si eran homosexuales o no, estaban en la calle. Y dice, acá dice, por ejemplo, dice, aquí en este documento no se hace la mención ninguna de las Cárdenas. Mire, la declaración, ojo, de la ocurrencia común en la calle, el hecho está corroborado con la ocurrencia común en la calle, calle número 439 de fecha 31 de mayo, inserto en el atestado policial número 009-CE JP, donde se informa que los cadáveres estaban en la calle del mencionado pueblo joven, así como el hallazgo de cuchillos. Aquí en este documento se hace mención, no hacen ninguna mención de las gardenias. Y el policía Carlos Armando Grones de Escudero, quien ha rendido testimonio, ojo, ha rendido testimonio ante la fiscalía después de 30 años de ocurrir, señala que los cadáveres estaban en plena calle y que las gardenias quedan cuadras más abajo. Entonces no es la versión pues que dicen que salieron un grupo armado y lo sacaron del centro y los mataron. ¿Y con ello qué quieren hacer? Evidentemente se quiere construir una figura que ha sido dentro del marco de una supuesta limpieza social. Vayamos al tema ahora de la tesis que maneja el fiscal sobre la famosa limpieza social. ¿El MRTA planteó limpieza social? El señor dice, fiscal, con todo respeto, dice en el año 86 para realizar estas actividades. Yo les pregunto, señores, por eso hablo de la prueba. ¿Han presentado en la carpeta alguna prueba objetiva sobre ese hecho? ¿Hay documentos del MRTA que precisen, que digan expresamente vamos a hacer limpieza social contra homosexuales, drogadictos y tal? ¿Ha presentado eso? No existe. No hay en la carpeta, señores, no existe, no hay. Entonces, ¿cómo podemos construir un delito en base a suposiciones? Vamos al otro elemento, cuando entonces, pero dicen, bueno, pero sí, pero habla de pintas. ¿Hay pintas? Hay declaraciones, hay una fotografía, declaraciones de terceros. ¿Y ustedes saben cuál es un testigo indirecto? ¿Tiene plena validez? ¿Tiene validez cuando el testigo me dijeron, oí, escuché? Eso está ocurriendo en la fiscalía y me sorprende en este momento cómo maneja este caso. Yo no sé cuál es el objeto, ¿no? Pero ahora, volviendo al tema de la apelación, se sostiene mucho, por ejemplo, dice el mismo fiscal, el mismo juez, en la versión en el punto 36, que dice, no existe, compulsando las versiones, dice el juez, se tiene que no existe evidencia fuerte que indique que las víctimas eran homosexuales. El mismo juez dice, a excepción de las versiones de Manuel Nieves Pinchi, quien en esa época tenía 12 años de edad. Sin embargo, existe una alta probabilidad que estas 8 personas, antes de ser asesinadas, fueron previamente sacadas de un domicilio o del bar Las Gardenias. O sea, en supuestos, existen probabilidades. ¿Estamos juzgando o juzgamos o administramos justicia en base a probabilidades? Yo creo que no. Que nuestro sistema de administración de justicia ha ido creciendo y se ha ido desarrollando. Yo he visto desde que salí de estudiante cómo se ha ido formando. Entonces, vemos que se ponen la seguridad. Antes quizás podría determinar, antes sí yo creo que quizás podría ver, pero dice probabilidad que estas 8, ¿no? Y dice,
y frecuentemente en el bar, luego se pusieron boca abajo y disparos a la cabeza, por el simple hecho de tener personalidad no adecuada. O sea, el mismo juez reconoce que no hay, pero después, como la fiscalía, entonces dice, bueno, vamos así, parece que sí existe un delito de lesa humanidad. Doctor, entonces, estos elementos, el otro elemento que tiene el juzgado y la fiscalía de sostener es, dice, el diario Cambio. El diario Cambio, según el señor Cícero García, es un diario amigo. Ojo, diario amigo. Diarios. ¿Qué diario nos dice la verdad? ¿Qué diario no quiere vender más? ¿Qué revista no quiere sacar más a la... ¿no? ¿O qué quiere meter miedo? Y si nos ponemos a revisar los diarios de ahora, cada diario tiene su función, ¿no? Uno nos mete todos los días economía, otro nos mete todo lo que es muertos, ¿no? Y asaltos, y otro nos mete que todo no funciona mal, todo funciona bien y otro que funciona. El Comercio ayer, por ejemplo, sacó que se quería evadir la responsabilidad, que el MRTA no sé cuánto y no. Pero esas son versiones del diario. Ahora, los señores corroboraron la noticia, tienen una fuente, sobre ese dato tienen la fuente. ¿Existe la fuente, el periodista que hizo ese artículo? No, señor vocal, señor presidente. Son gaseosas las propuestas que plantea para sostener una prisión preventiva. Con respecto a Lino Manrique Tuye y su participación, es sí lo ha reconocido, lo ha hecho, asesinado, pero es un hecho que ya prescribió. Un hecho prescrito hace 34 años, inclusive si se le pone como terrorismo agravado. Ha prescrito. Entonces, no podemos nosotros tranquilamente decir que eso así sucedió. No hay, entonces, la política o la estrategia militar que el MRTA, que tuvo una orientación para limpiar étnicamente, como sostiene, yo he revisado todo el expediente. He revisado el primer expediente del caso número 1. No existen documentos oficiales, en sus documentos oficiales no existe eso. Y a mí me gustaría que la Fiscalía plantee cuál es el documento oficial del partido del MRTA, lo plantee y diga, en estas filas dice esto. No existe, señor presidente. No hay. Muy bien, vaya culminando. Sí, señor. por último, doctor. Vamos por último. Mi defendido ha sido colaborador. Después que estuvo en la militancia, ¿no? Militando, el señor renunció, como renunciar a los partidos, y se fue al lado del Estado. Y terminó con un código. El código es clarísimo, ¿no? Tiene un código. El código el Estado le dio el código número, B1A 00061. O sea, le dio código, lo protegió. Y él en la declaración sostiene que sí, que él inclusive ha intervenido a defender a Iraoka Torres, que ha defendido al Estado, y que el Estado después lo mandó a donde está ahora, en la Guyana Francesa. Entonces, ¿cómo va a haber, va a evadir la justicia? No, el Estado lo ha protegido, lo ha mandado, y por ello nosotros creemos que él merece, por el acto, o porque el Estado lo protegió, no puede ser, tener prisión preventiva, y por eso apelamos. La apelación que se revoque esa resolución en contra del defendido. Muy bien, doctor Díaz. Señor Gracias. fiscal, tiene luz a la palabra. Gracias, señor director de debate. Primero me voy a referir respecto a
lo que ha señalado el abogado de la defensa en cuanto a las Gardenias. Precisar que, si bien aquí hay 4 hechos, el señor Manrique Tuya solamente está incluido en el primero. Precisamente se denominan las Gardenias. Este hecho, resumidamente, consiste en que miembros del MRTA en el año... permítame para precisar la fecha exactamente. 31 de mayo de 1989, sacaron 8 personas de un bar clandestino, en donde precisamente concurrían personas que tenían la condición de homosexuales, los sacaron y los ejecutaron. La defensa cuestiona que esto haya sido así y refiere, bajo el sustento único de la versión del propio señor Manrique Tuya, de que eso no fue el contexto, sino que el contexto fue otro. Fue un crimen común que tuvo una connotación distinta por la defensa del patrimonio del partido. Sin embargo, hay un elemento que no se puede explicar, y es el siguiente. La declaración de Marlene Peso Cotrina, que obra 1463, a folios 1463 y 1464, señala que respecto de las Gardenias, pudo observar que habían 8 personas tiradas en el pavimento con un cartel que decían que así mueren los homosexuales. Que eso lo había hecho el MRTA porque así decían los carteles y aparentemente por arma de fuego. El efectivo policial Carlos Armando Gronet Escudero, al que también se ha referido la defensa, cuya declaración obra a folios 1465, también refiere que empezaron a asesinar, refiriéndose al MRTA, a los homosexuales y drogadictos, habiendo tenido conocimiento de un hecho donde unas personas fueron victimadas en su domicilio, a quienes el MRTA les colocó un cartel que decía así mueren los homosexuales. Entonces, señor magistrado, el Ministerio Público considera que si es que este hubiese sido un hecho producido en otro contexto, la existencia de ese cartel que 2 testigos refieren existió, no tiene ningún sentido y no se puede explicar. Eso en cuanto a la motivación con la que se produjo la muerte de estas personas, que por lo demás no se ha controvertido. Respecto a la prescripción, la Fiscalía ha considerado en la formalización de investigación preparatoria como un crimen de lesa humanidad lo que ocurrió aquí. Y esto en atención a que, como ya la jurisprudencia ha señalado, se trata de un hecho que ha sido sistemático, dirigido contra una población determinada, en este caso personas que han tenido una condición sexual determinada, y ha sido producido en forma sistemática. Por ejemplo, el recurso de nulidad 2184-2017, como ponente el doctor San Martín Castro, se refiere a los delitos de lesa humanidad, y ahí refiere precisamente que la generalidad y la sistematicidad son elementos de los delitos de lesa humanidad, y eso es lo que se presenta aquí, y la Fiscalía lo ha sustentado de esa manera. ¿Eso qué tiene que ver con la prescripción? Eso hace precisamente que sean delitos imprescriptibles. La Fiscalía lo ha postulado de ese modo, y en tanto existe esa postulación, la prescripción no opera, y ese es, considero, el fundamento por el que no podría prosperar un pedido de prescripción. Se ha referido también la defensa a que el diario vinculado, que la Fiscalía postula que estaba vinculado, el semanario Cambio, no hay una prueba que señale que ésta tenía una vinculación con el movimiento revolucionario Tupac Amaru. Evidentemente esta vinculación no podía ser formal, evidentemente esta vinculación no podía estar suscrita con un contrato, evidentemente el semanario no podía tener un contrato con el MRTA, que en ese momento era un movimiento clandestino, que estaba perseguido para difundir sus ideas. Lo que hacía era elogiar sus acciones. Pero hay un dato que es importante resaltar. En ese momento, en el año 1986, 89, 90, había otro grupo terrorista, Sendero Luminoso. Sin embargo, el semanario Cambio nunca se refirió a las acciones que este también realizaba. Es decir, su direccionamiento, su apego, su vinculación era con el movimiento revolucionario Tupac Amaru. Los elogios que recibían los actos del movimiento revolucionario Tupac Amaru eran precisamente el indicativo de que esta vinculación existía. Más allá de que haya existido una sentencia que no haya podido acreditar esta vinculación, eso se mantiene en el plano formal. La presunción de inocencia allí no se ha podido quebrantar. Sin embargo, que esta vinculación no exista no se puede afirmar así. Esta vinculación
se mantiene a nivel indiciario, considera la Fiscalía, con los elementos que hemos afirmado. La política de limpieza, que también nosotros hemos señalado, es una política que nosotros hemos referido a algunos testimonios de personas que han señalado y han afirmado que vivían en el lugar y que han presenciado que circulaban volantes que daban un ultimátum a estas personas, a este grupo de personas que tenían la condición de homosexuales, y que les daban un ultimátum para abandonar el lugar. Todos afirman que esto estaba vinculado precisamente a la ejecución del plan político de el MRTA. Eso nos hace afirmar a nosotros de que esa política de limpieza estaba vinculada a este plan político del MRTA, dirigida precisamente a este grupo de personas, y que luego, evidentemente, se ejecutó y fue elogiado por este semanario Cambio. Entonces, consideramos, señores magistrados, que no es como lo señala la defensa, sino que existen elementos que, compulsados y evaluados así de manera conjunta, nos indican en forma razonable para afirmar que en efecto existe prueba suficiente para fundar la prisión preventiva como lo ha hecho el juzgado, y por tanto solicitamos que se confirme también en este extremo. Muy bien. Doctor Díaz tiene 3 minutos, si tiene su derecho a réplica. Gracias, doctor. Gracias. Primero, quiero empezar nuevamente planteando un tema. Dice la Fiscalía, la colega de la Fiscalía sostiene, dice, hay personas que han dicho, la señora Marlene Peso, testigo, pero no es testigo directo, es un testigo de oídas, escucharon, dijeron. Habla sobre los testigos que dijeron que había volantes, han visto volantes. Yo digo, para formular una acusación sólida y del tipo que la Fiscalía sostiene, yo tengo que buscar volantes. Si habían volantes o habían pintas, o testigos directos, si yo vi en esa fecha. No hay, doctor. Entonces, tampoco se debe sorprender a decir que estamos construyendo hechos que estaban enmarcados dentro de una política del MRTA. Con respecto al semanario Cambio, yo creo que aquí el doctor no me ha entendido, yo me expresé mal, o mi pensamiento es diferente. Cuando yo planteo del semanario, cualquier semanario, simplemente yo planteo de que no me da veracidad, porque por más que sea amigo o que esté ligado o que tenga, no sin contrato, pero siempre se altera la verdad. Por eso sostengo, yo no puedo me puedo fiar de un diario, y eso hay mucha jurisprudencia que lo he presentado, porque simplemente me sacó la noticia y que por eso ensalzaba al MRTA. No, yo si quiero ser serio necesito ir a la fuente. En las investigaciones también ahora vamos a la fuente. ¿Y la fuente cuál es? Donde el documento precise que sí había una política de limpieza social. No se ha aprobado eso. No existe documento que me diga que el MRTA tenía una fuente donde diga se ha aprobado la política social de eliminar homosexuales, drogadictos. No existe. Que puede haber cambio, que puede haber alterado. Como dice, para quedar bien con el jefe, yo lo hago mejor. Pero no podemos darle esa certeza. El otro elemento con respecto a... O sea, aquí hay un elemento, ¿no? Si yo, el que participó directamente, que soy el ejecutor del hecho, me van a negar mi testimonio, entonces ¿a dónde estamos? Él claramente ha dicho el contexto que se ha realizado. Y el policía tampoco no ha dicho, él ha dicho, después he visto, sé, pero no ha dicho, yo estuve en el caso tal, o estuve en el caso tal, que me determina que si eran homosexuales, señor presidente. Entonces, yo creo que la Fiscalía está, y convertir un hecho de este tipo que ha prescrito, convertirlo en un hecho de lesa humanidad, tendría que cumplir los criterios suficientes para ser debatidos en un proceso oral. Pero yo, a mi parecer, veo que se está abusando, en este sentido, del criterio de construir
un delito de lesa humanidad con hechos sin sustento, sin fuente fidedigna, por dichos, por testigos indirectos, y sabemos claramente que la jurisprudencia sostiene sobre el testigo indirecto. Muy amable, doctor. Muchas gracias. Muy bien, doctor, 3 minutos. Solamente me ratifico en lo que ya mencioné. Muy bien, entonces culminamos respecto al anterior acusado. Vamos a iniciar ahora con el doctor Escobedo Marquina. Haz el micro, por favor. Doctor, ¿con quién inicia? ¿Con Gálvez Olechea? Voy a hacer de los dos, doctor, ¿De los para dos? hacer sucinto, sí, Ya, mejor. te escuchamos. Muchas gracias. Antes de analizar la resolución que impugnamos, señor juez, tenemos que recordar que las personas que hoy investigadas, en especial el señor Alberto Gálvez Olechea y Peter Cárdenas Schul, han sufrido un aislamiento prolongado, incomunicación coactiva, procesos judiciales sin garantías judiciales que han sido consideradas por la Corte Interamericana como tratos crueles. Es por eso que se les instauró un nuevo proceso penal. En este nuevo proceso penal, expediente 01-23, que forma parte de los actuados, tanto el señor Alberto Gálvez como el señor Peter Cárdenas, durante el desarrollo del juicio oral que duró casi 3 años, aceptaron su responsabilidad en los hechos y pidieron perdón por sus actos, mostrando arrepentimiento. Tal es así que la sentencia emitida en dicho expediente, página 148, sentencia emitida por el doctor Pablo Talavera Elguerra, ha señalado claramente eso. O sea, son personas que aceptaron su responsabilidad y mostraron arrepentimiento. Y luego, ya sabemos todos que esto es un caso del MRTA, a partir del año 1997 no tenemos conocimiento de actividad alguna del MRTA. Tan es así que el informe de la Comisión de la Verdad en el tomo segundo, página 431, señaló que en 1997 se inició el fin del MRTA. Incluso ustedes pueden ingresar al portal del Congreso de la República y existe la página Existe terrorismo en el Perú actualmente, y respecto al MRTA señala que no existe información sobre sus actividades, porque no existe ya. Y así además lo ratifica el fundamento 103 de la resolución impugnada. Bajo este contexto, tenemos que tener en consideración 2 cosas principales. El señor Alberto Gálvez Olechea es una persona con más de 70 años, preso 27 años. En enero del año 1992 renunció al MRTA, que también ha sido verificado no solamente por el informe de la Comisión de la Verdad, sino también por la sentencia en el expediente 0193. Cuando el señor Alberto Gálvez Olechea salió en libertad, el 2015, hace 8 años, se le embargó todas sus propiedades. Por eso es que tuvo que salir de la casa de sus padres, porque se le embargó parte de su herencia, y tuvo que vivir, en este caso, en Villa El Salvador, un lugar donde también se les comenzaron a notificar. Bueno, ustedes saben pues que los propietarios de un inmueble les fastidia que llegue, ¿cierto? ¿Y qué pasó? El señor Gálvez Olechea tuvo que emigrar al extranjero. De igual forma ocurrió con el señor Peter Cárdenas. El señor Peter Cárdenas está a punto de cumplir 70 años. Tuvo 24 años detenido. Ambos, tanto el señor Gálvez Olechea como el señor Peter Cárdenas, han cumplido la totalidad de su condena. Salieron de prisión y tuvieron estas circunstancias adversas, viéndose obligados a emigrar, porque todos sabemos, pues, a los terroristas nadie le da la oportunidad. Y eso tenemos que tenerlo claro. Estamos en un país que aún no comprende el perdón. Y aquí en el Perú se le trunca la vida, su ancianidad, su vejez en el Perú se hace imposible de cumplir satisfactoriamente. Es por eso el motivo que están fuera del país, señores jueces. Señores jueces, no es porque quieren evadir la acción de la justicia. Pero bueno, ya todos sabemos pues que el objetivo de una prisión preventiva no tiene carácter punitivo ni vengativo. Ya el Tribunal Constitucional en el expediente del caso Yoshiyama 3248-2019 da algunas pautas, ¿cierto? No se puede dictar la prisión por las condiciones personales, incluso por la naturaleza del delito imputado. Ya no voy a explayarme en eso, voy a decir directamente por qué creemos que esta resolución de la prisión preventiva, dado estas condiciones, es inmotivada. Primer punto, todas las actuaciones que han sido recepcionadas en el proceso, todas han sido llevadas a cabo bajo el
las normas del Código de Procedimientos Penales, no bajo las normas del Código Procesal Penal. No existen elementos de convicción al respecto, pero el requerimiento de prisión preventiva, como bien lo ha dicho el señor fiscal, asume 4 hechos principales, 4 hechos. 1, un crimen de las Gardenias ocurrido el 31 de mayo de 1989. El crimen de François Luis Alberto Pinchi Vázquez ocurrió el 30 de septiembre de 1990. El crimen de Silvano Vela Carvajal ocurrido en un día del mes de agosto del 91. Y el crimen de Salomón Pérez Armas, Pacharaco, ocurrió el 12 de julio del año 92. Estos hechos considera el Ministerio Público que son homicidio, que es la figura de homicidio calificado como lesa humanidad y además actos de terrorismo. Y que fueron realizados, en este caso, por el señor Gálvez Olechea y Cárdenas Schul como autores mediatos. ¿Y por qué? Porque formaban parte de la Dirección Nacional del MRTA. Y que además, en calidad de miembros de la Dirección Nacional del MRTA, aprobaron los lineamientos del segundo Comité Central en agosto de 1988. Estos lineamientos del segundo Comité Central de agosto de 1988. Señor abogado, por favor. De agosto de 1988, estipulaba como parte de las acciones del MRTA el plan o estrategia denominada limpieza social. Y que estas acciones se publicitaron en Cambio y en la semana del Boletín Voz Rebelde. Es decir, parte de eso la imputación fiscal para pedir requerimiento de prisión preventiva. El señor Gálvez Olechea, el señor Cárdenas Schul, miembros de la Dirección Nacional de la MRTA, participaron en el segundo Congreso Nacional en agosto del 88 y en ese congreso, en ese comité central, se estipuló como plan del MRTA de limpieza social. Y extensivamente la Fiscalía dice, esa limpieza social estaba destinada a desaparecer homosexuales. Pero primer punto, Cambio, de acuerdo al expediente 01-93, nunca fue vocero del MRTA. Nunca realizó elogios a acciones subversivas. Entonces, ahí hay una falta de motivación al respecto. ¿Cómo es que el juzgador, desconociendo una jurisprudencia que tiene la calidad de cosa juzgada en el expediente 0193, se aparta de ese concepto y toma como válido un hecho que no ha sido evidenciado ni comprobado con elementos de convicción graves y fundados por parte del Ministerio Público? Segundo, creemos y estamos de acuerdo en la resolución, con estos 4 hechos, en la resolución que con objetividad ha determinado, además también siguiendo los lineamientos del expediente 01-93, que no se puede imputar hechos a los miembros de la Dirección Nacional del MRTA cuando ellos estaban detenidos o purgaban prisión. Entonces, el señor Alberto Gálvez Olechea, el señor Peter Cárdenas Schul, no se les puede imputar, por ejemplo, el delito de las Gardenias, porque estaban en prisión. O sea, no había forma de comunicarse o tener poder de decisión al respecto. Y por tanto, la figura de la autoridad mediata no se cumple. Y eso lo ha explicado muy bien la resolución, porque además ha tomado como base lo señalado ya en este proceso que duró 3 años del megaproceso del MRTA, en el que nosotros participamos como abogados. Pero sí dice, existe graves y fundados elementos respecto al señor Alberto Gálvez y Peter Cárdenas sobre el hecho de la muerte del señor Luis Alberto Pinchi, ocurrido el 30 de septiembre de 1990. ¿Y por qué dice el juzgado? Y ahí también una falta de motivación por parte del juzgado, en virtud a que participaron del tercer Comité Central. ¿Y por qué digo que hay una falta de motivación? Y una motivación incongruente, tal como señala el Tribunal Constitucional, porque el tercer Comité Central, señores jueces, nunca en el requerimiento de prisión preventiva fue señalado. Ni siquiera fue materia de discusión en la audiencia de prisión preventiva. El señor fiscal en el requerimiento de prisión preventiva no hace mención alguna al tercer Comité Central del MRTA. Y en la audiencia de prisión preventiva tampoco se discutió eso. Entonces el juez sorpresivamente nos introduce un hecho y un dato que no solamente no fue materia de discusión, sino que no fue presentado por el Ministerio Público.
Y esto, pues, sí es una motivación sustancialmente incongruente, como señala el Tribunal Constitucional. ¿Y por qué lo decimos? Además, porque el juzgador, para argumentar que efectivamente los miembros de la Dirección Nacional tenían conocimiento no solamente del segundo comité central, sino del tercer comité central, que nunca fue discutido ni presentado por la Fiscalía, reemplaza las declaraciones de ellos con copias de un libro y con copias de una entrevista. Las copias del libro El vaquillo terrorista rebelde de Víctor Polay Campos y la entrevista realizada a Miguel Rincón Ricón en el año 2016. Fundamentos 43 y 44 de la resolución impugnada. Y creemos que ahí también hay una falta de motivación y vulneración al principio de presunción de inocencia. ¿Por qué? Porque está afectando las vertientes de no declarar contra sí mismo y no declararse culpable. No se puede reemplazar en el Código Procesal Penal una entrevista o un libro cuando existe el medio idóneo. ¿Cuál es? La declaración del investigado. Segundo, existe también una motivación insuficiente en la resolución, señores jueces. ¿Por qué? Porque en el fundamento 51, la resolución establece algo muy claro. Dice, si bien en los documentos del segundo comité central no está claramente delimitado el concepto de lacras sociales, porque recuerden, el plan del MRTA era limpiarse social, ¿cierto? Y eran las lacras sociales de los homosexuales. Dice, empero, los integrantes de la organización no establece los miembros de la elección, el juzgado. Dice, los integrantes de la organización, especialmente en el Frente Nororiental, lo interpretaron como la eliminación de homosexuales. Es decir, si estoy planteando autoría mediata, que todo ya sería ocioso decir cuáles son las características de la autoría mediata, no está sujeta, pues, a la libre interpretación de los ejecutores. Y el juzgado, para dictar prisión preventiva en el fundamento 51, dice que esa eliminación de lacras sociales fue interpretación de los integrantes de la organización. Esa incongruencia no puede ser suplida ahora. Porque efectivamente, además, no existe ninguna directiva en el segundo comité central que establezca la limpieza social. Y como repito, para sustentar en el fundamento de 67, toma nota del tercer comité central. Como repito, que no ha sido discutido. Pero el tercer comité central, si bien se señala en el fundamento 66 de la resolución que se hace la reunión del Comité Central, no se ha ofrecido por parte de la Fiscalía ningún elemento de condición grave y fundado, tenemos que remitirnos al informe de la Comisión de la Verdad. ¿Por qué? Porque la resolución, para sustentar algunos fundamentos, se remite al informe de la Comisión de la Verdad. Y el informe de la Comisión de la Verdad ha tomado nota del tercer comité central del MRTA, en el tomo segundo, página 411-414. ¿Y qué dice? En resumidas cuentas, en el tercer comité central del MRTA hubo discusiones de las dos facciones, porque por historia el MRTA se forma con unión del MRTA, liderado por el señor Víctor Polay Campos, y el MIR Voz Rebelde, liderada por el señor Alberto Galvez Olechea. Y entre ellos dos hay discusiones. Y señala que después que estas discrepancias se tornan mayores, se rompe un acuerdo entre ambas organizaciones. Y señala, las responsabilidades regionales, como la de los frentes subversivos, fueron asumidos por ¿quiénes? Por militantes del MRTA. Y no por los militantes del MIR. De la que formaba parte el señor Alberto Galvez Olechea. Que usted puede decir, un momentito, entonces el señor Peter Cárdenas también es responsable. Falso. ¿Por qué? Porque el informe de la Comisión de la Verdad, además, señala muy claramente la conducción de los frentes nororientales fue asumida ¿por quién? Por Néstor Serpa. Y la conducción de los autodenominados Frente Sur y Frente Central
fue asumida por militantes del MRTA, lugar donde ocurrieron los hechos en materia de investigación. Y que, además, el tercer comité central buscaba el diálogo con el gobierno, buscaba convertir al MRTA en una fuerza dialogante, con acercamiento a la población, totalmente disasociada de esta tesis o mal llamada tesis de limpieza social. O sea, en el tercer comité central, de acuerdo al informe de la Comisión de la Verdad, era unir al MRTA con el pueblo, sobre todo, dice, rurales, para que la población sea atendida en sus propuestas. Y de tal manera ocurrió esto, que señala el informe de la Comisión de la Verdad, que la población se unió a la MRTA y superó todas las expectativas. Entonces, en el tercer comité central no existía el lineamiento de limpieza de masas como no existió en el segundo comité central. Lo dice claramente la Comisión de la Verdad. Si utilizas tú una fuente de investigación o un elemento de convicción, tienes que utilizarlo en todo. No en la parte que más le conviene. Y mucho más el Ministerio Público tiene la obligación, de acuerdo al Código Procesal Penal, no solamente de recabar elementos de convicción que acrediten responsabilidad, sino también determinen o corroboren la inocencia de la persona. Entonces, el informe de la Comisión de la Verdad es claro. 2 puntos. MIR y MRTA se desunen. MRTA asume las responsabilidades militares, pero las responsabilidades militares del MRTA estaban dirigidas ¿a qué? No a la limpieza de masas, sino a unirse a la población y convertirse en una solución, en una especie de diálogo con la población. Y además, en la página 116, la Comisión de la Verdad dice algo muy claro, señores jueces. En el caso del MRTA, que desbarata en la posición de la autoridad inmediata del Ministerio Público, dice: la inexistencia tanto de una dirección centralizada, indiscutible, expresada en una jefatura, dejaba un amplio espacio para la discrepancia y poco mecanismo para concluir sus órdenes. ¿Por qué? Porque efectivamente, la mayor cantidad de capturas en la época de los 90, ¿de quiénes fueron? De los dirigentes del MRTA. Desde el señor Alberto Galvez Olaechea, quien fue uno de los primeros que fue capturado, el señor Peter Cárdenas, la señora Lucero Cumpa, en fin. Y la Comisión de la Verdad dice: oye, aquí no puede haber una dirección estructurada y por tanto se cae de plano el tema de la autoridad inmediata. Pero ahora bien, entonces ya tenemos claro, no existe ningún elemento de convicción presentado por la Fiscalía respecto al tercer comité central. Nunca se discutió el comité central en la audiencia de prisión preventiva. Y lo que señala la Comisión de la Verdad sobre el tercer comité central no tiene nada que ver con limpieza social, muy por el contrario. Pero existen otros insuficientes elementos de convicción que no han sido valorados por el juzgador. Primero, por ejemplo, sobre el asesinato del señor Luis Alberto Pinchi Vázquez. Falta el acta de necropsia. O sea, si falta el acta de necropsia, no sabemos la causa de la muerte. Existe sí una partida de función, pero la partida de función solamente acredita ¿qué? Como elemento de convicción grave y fundado, el fallecimiento de la persona, pero no la causa de su muerte. Igualmente sucede con Silvano Vela Carvajal y con Salomón Pérez Armas. Luego, las circunstancias de la muerte de Luis Alberto Pinchi Vázquez solamente se dan en base a las versiones de Alex García Tenazúa y William Pinchi y Suiza, que, como ya han dicho mis colegas, no son testigos presenciales directos del hecho, sino referenciales. Y no conocen quién es el autor o autores. Incluso, William Pinchi menciona a una supuesta testigo directo, Rocío, que no ha sido debidamente identificada, pero que nunca ha declarado sobre el hecho. Y por tanto, al no haber una versión directa sobre el hecho, de conformidad con el inciso segundo del artículo 166 del Código Procesal Penal, no se convertiría pues esto en un elemento de convicción grave y fundado. Igualmente, para hechos antes de mayo de 1992, y esto ha sido un error de la resolución, no se puede aplicar la ley 25475.
Y aquí tenemos hechos anteriores a mayo de 1992. De los 4 hechos, 3 son anteriores a mayo de 1992, señores jueces. El crimen de las Gardenias, el crimen de François, Luis Alberto Pinchi, el crimen de Silvano Vela Carvajal, de agosto de 1991. Entonces, yo no entiendo cómo esta falta de motivación por parte del juzgado, desconociendo que estos hechos fueron cometidos antes de la ley 25475, no han sido plasmados en la resolución. ¿Eso qué es? Una falta de motivación. Eso es en cuanto a los elementos de convicción de ambos, tanto el señor Alberto Gálvez como el señor Peter Cárdenas, que creemos que no existen elementos de convicción y por tanto, pues, en ese presupuesto la prisión preventiva decaería. Pero nosotros estamos de acuerdo, pues, que efectivamente, tal como señala el juzgador en el fundamento 105, no existe peligro de obstaculización. No se ha objetivizado por parte de la Fiscalía que alguno de los investigados haya tratado de obstaculizar. Estamos conformes porque es la verdad. Como repito, ya en el proceso se ha dado cuenta del arrepentimiento, la vocación de los señores investigados, Gálvez Olaechea, Peter Cárdenas, Lucero Cumpa, de arrepentirse y reconocer sus errores. Y por tanto, ellos en cada citación que han tenido, no solamente en este caso, en todas las que han tenido, siempre han cumplido. Y aquí vamos al peligro de fuga. Es cierto, no tienen residencia en el país. Claro. El señor Alberto Gálvez Olaechea ha publicado libros, ha tratado con sus más de 70 años hacer un proyecto de vida en su ancianidad y en el Perú no lo permitimos. ¿Por qué está ruco? Hablemos claro. Es un terrorista. Y siempre va a estar en nuestra mente que es un terrorista. ¿Ellos tienen oportunidades en el Perú? ¿Qué les obligamos a hacer? Emigrar. Para tener por lo menos una vejez tranquila. Porque recordemos, aceptaron sus errores, pidieron perdón. Y no en virtud de un proceso. Antes de que los juicios se reanuden, ellos ante la Comisión de la Verdad reconocieron sus errores y se arrepintieron sin saber que iban a tener un nuevo juicio. O sea, no es que producto de los juicios nuevos, a partir de 2004, ellos dijeron, voy a tener un nuevo juicio, voy a pedir perdón. No, lo hicieron mucho antes en la Comisión de la Verdad. Pero lamentablemente son considerados terroristas y nadie les da la oportunidad. Absolutamente nadie. Muy pocos. ¿Eso qué les obliga a hacer? Tanto el señor Peter Gálvez, al señor Alberto Gálvez, al señor Peter Cárdenas, salir del país. ¿Es comprensible? Sí. ¿Están en su vejez? Sí. ¿Están en su ancianidad? Sí. ¿Pueden reincorporarse a la sociedad en el Perú? Yo lo veo muy difícil. Porque aún, a pesar del informe de la Comisión de la Verdad, la reconciliación, no nos reconciliamos como peruanos. Pero bueno, es otro tema social que no voy a discutir en esta audiencia de prisión. Pero sí. Pero hay peligro de fuga, es decir, hay peligro de que el señor Alberto Gálvez Olaechea o el señor Peter Cárdenas no acudan a las citaciones judiciales. No. Porque incluso el señor Alberto Gálvez Olaechea ha sido citado el año pasado su declaración y ha participado en su declaración. El señor Peter Cárdenas igual. Incluso antes de que haya este requerimiento de prisión preventiva, el señor Peter Cárdenas en Suecia participó de su declaración en la embajada. El señor Alberto Gálvez Olaechea acudió a las instalaciones de la Fiscalía y declaró. Uno de los fundamentos de la prisión preventiva es que los señores Gálvez Olaechea y Peter Cárdenas no iban a participar de las diligencias. ¿Qué pasó en diciembre? Los citaron y participaron de las diligencias. Eso es una incongruencia, ¿no? Porque la Fiscalía dice, yo no puedo, ellos no van a participar. Los cita, van y declaran. Entonces, ¿hay peligro de fuga? No hay peligro de fuga. Incluso, ellos han asumido de que si continúa este proceso y van a juicio oral, ellos van a regresar al Perú a afrontar el juicio oral como siempre lo han hecho. Recuerden, estas personas
no han tenido ninguna prohibición, señores jueces, ninguna prohibición de salir del país. No han tenido ninguna restricción en el proceso. Tal es así que el juez señaló pues que estábamos solamente ante diligencias preliminares. Entonces, si yo no tengo prohibición de salir del país, se tiene que aplicar el literal del inciso 24 del artículo 2 de la Constitución. Nadie está obligado a hacer lo que la ley nos manda, ni impedido de hacer lo que ella le prohíba. Además de las razones ya expuestas. Se trata, señores jueces, que también es una falta de motivación de parte del juzgador que, respecto a la fuga, señala, es que existen hechos sobre una fuga que todos conocemos, ¿no? De la fuga del MRT del año 90, ¿cierto? O rescate de la señora Lucero Cumpa. Pero esos hechos ya han sido debidamente investigados en el expediente 01-93. Y por tanto, si se menciona eso en el fundamento, estaríamos vulnerando el principio de cosa juzgada. Incluso el fundamento 103, como señalo, señala que ya no existe, pues, la presunción de la existencia de la organización criminal, porque la Fiscalía no ha aportado indicio alguno que lleve a considerar que el MRTA está aún vigente. Respecto a la falta de arraigos, como repetido, efectivamente, no tienen arraigo por la situación que ya he mencionado. Y quiero terminar, señores jueces, si ustedes me lo permiten, es una lectura que el señor Alberto Gálvez Olaechea me ha pedido, me ha autorizado a decir en esta audiencia, no creo que va a demorar mucho, son pocas líneas, y señala: salir del Perú en marzo del año 2022, salí del Perú en marzo del año 2022, pues mi situación en el país se hacía insostenible. Entre las dificultades para subsistir y los remates de mis bienes, debí dar este paso para proteger a mi familia de la zozobra constante a que me expone mi historia y la vocación punitiva de ciertos funcionarios judiciales. No sé en qué terminará este asunto, dice el señor Gálvez, pero seguiré dando batalla para demostrar mi inocencia. Sobre mis otras responsabilidades ya fui sentenciado y purgué mi condena. Lo demás creo que es un afán vengativo y un afán de justificación de existencia por parte de algunos funcionarios. Estoy de acuerdo con los principios de verdad y justicia. Reconozco el derecho de las víctimas a recibir justicia y reparación. Si algo reivindico, dice el señor Gálvez, es que siempre he asumido mis responsabilidades ante los tribunales y la opinión pública. He sido juzgado y sentenciado por mis acciones directas e inmediatas. Y a recuperar mi libertad el 30 de mayo de 2015, después de 27 años, lo hice sin amarguras y asumiendo esta responsabilidad. Y añado para terminar, tanto el señor Alberto Gálvez como el señor Peter Cárdenas, de llegar esto a juicio oral, señores jueces, van a volver al Perú y afrontar el juicio. Pero lo que no están, sí, para terminar, sí, pero lo que no están dispuestos es, como repito, a recibir este trato injustificado, inmotivado, sobre hechos que no fueron materia de discusión y sobre presunciones y suposiciones que no han sido sustentadas sin un elemento de convicción grave y fundado. Esto, señora jueza. Muchas gracias, señora jueza. Muy bien. Señor fiscal, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor director. Bien. Bien. Bien, bueno, empezaré señalando que, en efecto, la prisión preventiva que afrontan los señores Alberto Gálvez Olaechea y el señor Peter David Cárdenas Schur se ha dictado respecto de los hechos en agravio de Luis Alberto Pinchi Vázquez y Silvano Vela Carvajal, en este último caso. Bien, la defensa cuestionaba en principio el primer presupuesto, es decir, que no existen mayores elementos de convicción. Voy a remitirme de manera muy general a algo que ya he mencionado respecto al planeamiento que hizo el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru dirigido a estas personas que tenían esta condición. Estas dos personas a las que me he referido como agraviados tenían esta condición, en principio. En segundo lugar,
hay que señalar que la imputación que se hace, y eso se ha precisado en la resolución impugnada y también en el requerimiento y en la formalización, que la imputación es por autoría mediata, de modo tal que la imputación consiste en que participaron de esta ideación de este plan. De modo tal, señor magistrado, que tenemos elementos de convicción que permiten afirmar que la ejecución de estos hechos estuvieron vinculados a la materialización de este plan. ¿Cuáles son esos elementos de convicción que hemos nosotros invocado? En el caso, por ejemplo, del señor Silvano Vela Carvajal, la declaración de Ignacio Tuanama dice, indicó haber sido integrante del MRTA en el año 91. Y él señala, en el mes de enero del 91, el jefe miliciano Abel Pinedo Valles le ordena al responsable de la localidad de Nauta, Román Sinaragua Tuanama, que elimine a Silvano Vela Carvajal porque era homosexual. Es decir, de propios integrantes del movimiento revolucionario Tupac Amaru dan cuenta de que mediante una orden que venía de la propia dirigencia de este movimiento revolucionario se produce la muerte de esta víctima. Por eso nosotros afirmamos que responde precisamente a la ejecución de este plan en el que se materializaba la política que fue ideada, considera el Ministerio Público, por este comité que formaba parte los investigados, Gálvez Olecha y Cárdenas Schul. La defensa también ha señalado de que la imputación por terrorismo no correspondería porque la ley que se está imputando, que se está atribuyendo, no estaba vigente cuando ocurrieron los 3 primeros hechos. Al respecto hay que señalar, señor magistrado, que en el requerimiento como en la formalización se ha señalado de que nosotros estamos atribuyendo la ejecución de estos hechos como un delito continuado. Y de acuerdo a la legislación penal, el delito continuado se consuma con la ejecución del último de los actos, es decir, el 12 de julio de 1992. Por lo tanto, a esa fecha, según la tesis fiscal, sí estaría vigente la norma que estamos invocando por terrorismo. De modo tal que no hay ningún inconveniente, como lo señala la defensa, en ese extremo. La defensa también ha referido, y me sigo refiriendo a los elementos de convicción, de que no se ha invocado la declaración, me parece que de Rincón, y un libro que habría escrito. Sin embargo, si bien de manera puntual para ese hecho que en la resolución se cita, no se citó por parte de la Fiscalía, sí es un elemento de convicción que ha sido incluido en el requerimiento y que por lo tanto el Poder Judicial, el juzgado, puede haberlo tomado como elemento de convicción. El elemento de convicción 6.2.10 se refiere a la declaración de Miguel Wenceslao Rincón, y ahí se hace referencia a este concepto de hombre nuevo, libre de vicios y lacras sociales propios del capitalismo, y ahí también se hace referencia a este libro, Socialismo Andino, Balances y Propuestas, al que se ha señalado de que no nos habríamos referido. Sin embargo, sí es un documento al que sí nos hemos referido y que seguramente el juez también ha tomado como referencia para formar su resolución judicial. De modo tal que no es cierto que no se haya referido este documento, sí le hemos hecho referencia en el requerimiento fiscal. En cuanto al peligro procesal, la defensa ha señalado de que si bien sus patrocinados se encuentran en el extranjero, ello obedece a que tuvieron que salir debido al estigma que se ocasionó como consecuencia de haber pertenecido a este movimiento revolucionario Tupac Amaru. Sin embargo, lo cierto y lo concreto es que las causales que prevé la ley procesal penal para evaluar el peligro procesal son objetivas y estas existen. Lo cierto y lo concreto es que los investigados no están en el Perú, están fuera del Perú. Si bien se han conectado a través de Google Meet en algún momento, ello no implica de por sí que
físicamente en algún momento se vayan a poner a derecho. Ello no, per se no significa eso. Y no olvidemos que la medida de prisión preventiva no solamente busca el aseguramiento del procesado para ser procesado, sino también para cumplir la consecuencia jurídica que en él se vaya a dictar. La Fiscalía estima que en este proceso se va a culminar con una condena y eso va a requerir de la presencia física de los investigados. Estando en el extranjero, ello va a ser por lo menos difícil, cuando no imposible, desde la perspectiva de la Fiscalía. Y eso sustenta la posibilidad de que el Ministerio Público afirme de que los arraigos, que es lo que la ley evalúa finalmente, permite que se evalúe, no se produce. Este elemento, además, se debe evaluar conjuntamente, como lo ha hecho, en efecto, el órgano judicial de primera instancia, con la magnitud del daño causado y la gravedad de la pena. ¿Qué duda puede caber que estos ataques sistemáticos, que estos ataques a la vida humana, con una motivación tan deleznable como es el tener una condición como la de homosexuales, que además constituye de por sí ya un acto discriminatorio, tengan una gravedad sumamente alta? Y en segundo lugar, la pena que se espera como resultado del procedimiento sea también sumamente alta y que importe además la posibilidad de una fuga. Todos estos elementos que ha valorado el juez y que se encuentran en la resolución judicial, que es hoy objeto de impugnación, razonablemente permiten afirmar, a modo de proyección, a modo de pronóstico, que llegado el momento, los investigados no van a comparecer, no obstante que, bueno, como lo ha ofrecido la defensa, sin embargo, a modo de pronóstico, que es lo que nos permite hacer la ley aquí, ello no va a ocurrir desde la perspectiva de la Fiscalía y es lo que fundamenta el pedido de prisión preventiva. En esa medida, señor director de debates, el Ministerio Público considera que la resolución que es objeto de impugnación se encuentra ajustada a ley y por lo tanto debe confirmarse. Muchas gracias. 3 minutos. Sí, claro, señores jueces. Bueno, respecto a que el plan del MRTA estaba dirigido a eliminar homosexuales, la misma resolución en el fundamento 51 dice que no existe en los documentos del segundo comité central claramente delimitado el concepto de lacra social. Es decir, el mismo jugador lo señala, no sé cómo la Fiscalía infiere que se refería a homosexuales. Eso es totalmente falso. Además, se ha desvanecido no solamente con la declaración de los investigados, sino también con la declaración del señor Cícero García y el señor Lino, quienes han aceptado su responsabilidad y han señalado que nunca hubo un plan de limpieza social dirigida a homosexuales por parte del MRTA. Segundo punto. Y aquí el señor fiscal, agradezco que lo diga, cuando pone la declaración del señor Ignacio Tuanam. Ignacio Tonuaba recibe la orden del señor Pineda, no de Alberto Gálvez, no del señor Peter Cárdenas, o no de algún miembro de la dirección del MRTA. Recibe la orden de otra persona distinta. Y aquí lo que se está evaluando es la participación del señor Gálvez Urrechea y del señor Peter Cárdenas como autores mediatos a través de un aparato organizado de poder. Y eso los desvincula claramente. La orden fue de otras personas. Y eso también le he dicho en la Comisión de la Verdad. Lo ha señalado Cícero García, el señor Lino, todos los investigados. Nosotros hemos señalado que el juzgador, en cuanto a la pena y en cuanto a tipificar el delito, ha omitido este conflicto de leyes que existe en el tiempo. Señala el homicidio en el artículo 108 del Código Penal, vigente antes de la fecha de los hechos investigados. En el fundamento 3.3 de la resolución no se explica nada al respecto. No hace un análisis, por lo menos somero, de este conflicto de leyes en el tiempo. Y para terminar, el señor fiscal dice, no hay seguridad que si los cites se presenten en forma física, los investigadores. Cuando la Fiscalía los ha citado, ellos han participado.
No existe ninguna diligencia, ningún acto, ninguna acción por parte del Ministerio Público que haya citado a los señores Alberto Galvez Olechea, señor Peter Cárdenas, para su presencia física en el Ministerio Público. Si hubiera existido, tengan la seguridad que ellos estuvieran aquí presentes. Pero no existe. Entonces no se le puede exigir a alguien cumplir algo que no se le requiere. Trata la Fiscalía de sorprender basándose en esta falacia. La Fiscalía tiene que demostrar que han existido requerimientos a los investigados para que exista su presencia física en las diligencias que se lleven a cabo. ¿Han existido eso? No, no ha habido. Y por tanto, eso también descarta el peligro de fuga respecto a ellos. Es todo, señor juez. Muy bien. Señor fiscal, tiene el uso de la palabra. Bien, no, solamente sobre lo Sí. último, señor magistrado, la ley procesal penal no exige que el Ministerio Público tenga que probar previamente que los imputados no pretendan o no concurran físicamente, sino que se haga una proyección de acuerdo a los datos que se tienen en la carpeta fiscal. Y eso es lo que ha hecho el Ministerio Público. A partir de lo que se tiene en la carpeta fiscal es lo que se está haciendo esa proyección y lo que se ha formulado en el requerimiento. Solo eso. Muy bien, hemos culminado entonces de mi parte una precisión. A ver, un momentito. Era respecto a lo... Ya. Sí. Señor fiscal, era respecto a la vinculación o a lo... Se sustenta, usted ha señalado, el segundo comité cuando estableció, digamos, esa política de eliminación de este tipo de personas. Y la defensa ha señalado en el caso de Lucero Cumpa de que ella estaba incomunicada, pero aparte de que hubiese participado, eso está para revisar, ¿qué otro elemento objetivo hay de que ella haya intervenido como autora mediata en este caso? La fundamentación, señor magistrado, Sí. es de que ella participó en la ideación de Ya. ese plan. ¿Ya? Que cuando estuvo, si bien estuvo privada de su libertad, no estuvo desvinculada de la organización. Permanecía vinculada a la organización, sin embargo, estuvo privada de su libertad en ese tiempo. O sea, no estuvo desvinculada de esas ideas. Ya. Y respecto a los otros dos últimos, Peter Cárdenas Schul y Galvez Olechea, la misma pregunta. Respecto de... Que también estaban privados de su libertad. Ajá, Y, en igual sentido, en igual sentido. o sea, todos ellos participaron en ese Ajá, comité. esa es la imputación, es lo que aparece en la formalización. Formaron parte, según el documento de la formalización, formaron parte del Comité Central, el Comité Ejecutivo Nacional, es lo que se señala. Y ahí se ideó esta política. Señor abogado, ¿qué dice al respecto del lunes? En primer lugar, en el segundo comité central están detenidos. Eso ya está claramente señalado, no solamente por el informe de la Comisión de la Verdad, sino por el mismo juzgado. Y en segundo lugar, no existe ningún lineamiento, ningún párrafo o ninguna palabra en el segundo comité central, que además es un documentos informales, pero bueno, en lo que dice el semanario de Cambio no existe ningún párrafo, señor juez, que diga limpieza social, eliminen homosexuales. No hay en ninguna parte del documento una frase, por lo menos alusiva a esa acción. Muy bien. Doctor Díaz, respecto a ello. Sí, disculpe, doctor. Sí, el tema es que yo les dije cuando expuse, no hay ningún documento, doctor, de este comité central. No existe el documento en sí del segundo comité central. Si ustedes revisan las carpetas, no existe. Existe la referencia sobre el semanario Cambio. Y ahora a mí me llama la atención, discúlpeme, pero el fiscal dice planearon, han planeado, estaban presos, estaban detenidos, salvo que tampoco no hay incomunicados. ¿Cómo podían haber participado de un segundo comité central? Pero lo siguiente y las condiciones eran infrahumanas, ¿no?
Entonces, ustedes, la Comisión de la Verdad lo sostiene, es decir, infrahumanas ni nadie lo puede discutir. Pero vamos allá. Un poco yo veo que el del Ministerio Público sostiene como si hubiesen participado, ellos hubiesen participado en la elaboración de la documentación y dice, estamos ante un proceso donde han armado todo este lineamiento para hacer una limpieza social. Y como decía mi colega, si revisamos el mismo jugador, lo dice, no hay claras, solamente lacras sociales. Si ya nos vamos al tema etimológico, lacras sociales tiene mucha connotación, muchísimas connotaciones, doctor. Muy bien. Doctor Guzmán, para finalizar. Sí, doctor, efectivamente, usted le ha preguntado al Ministerio Público si estos señores participaron, yo que no, pero porque estaban detenidos e incomunicados. Y esto está en la sentencia del 01 del año 93, en la cual los que nos integramos en esta defensa el día de hoy hemos participado en ese proceso judicial. Hay una sentencia. Ninguno de ellos ha participado en este supuesto segundo comité central. Está bien claro en una sentencia, señor magistrado. Muy bien. Gracias. Muy bien. He culminado mi parte. Sí, requiere unas precisiones por parte de la defensa. Doctor a ver, el defensor de los imputados Gálvez Olaechea y Cárdenas Schultz. Sí, señorita jueza. Bien, usted ha alegado en su intervención de que sus dos patrocinados salieron del Perú en el año 2022, ¿no? O 20. Tengo entendido que el señor Gálvez Olaechea salió el 2020 antes de pandemia y el señor Peter Cárdenas el 2018. 2018. Sí. Ya. Usted ha señalado que ambos se encuentran en Suecia, ¿verdad? Bueno, sí. Se encuentran en Suecia. Dígame, ¿cuál es la razón de que ambos hayan coincidido en el mismo país? Realmente no sé. Yo entiendo que por la posibilidad de tener más libertades, asilo político, en fin, no hay ningún otro motivo. Suecia extradita a las personas que son requeridas por delitos como el que es materia de encauzamiento, sus patrocinados. Claro que sí, señorita jueza. ¿Tiene tratado con el Perú sobre extradición? Tengo entendido que sí. Ya. Sí, hay reciprocidad. Sí, hay reciprocidad. Sí existe reciprocidad. Por el principio de reciprocidad, Exactamente. no hay tratado. Ya. Bueno, eso es un principio del derecho internacional. Sí. El doctor Constante. Su patrocinado, Lino Humberto Manrique Tuya, Sí. ¿se encuentra en el Perú o también? No, a ver, doctora, ahí no está, porque a él lo lleva el Estado. Ojo, él ya se vuelve al final colaborador del Estado. No, yo le estoy preguntando eso, solamente la ubicación no en territorio peruano. No está, no está. Ya. ¿En no qué está. país se encuentra? En la Guyana Francesa. En la Guyana Así Francesa. es, sí. ¿Cuándo salió? Él salió en la época de más o menos cuando ha habido el túnel, del velamiento del 92. Ya, la toma de la embajada de Japón. Claro, él fue colaborador, fue uno de los miembros que colaboró activamente. Ya, y habría sido reubicado y sacado del país. Claro, eso es lo que le quería decir, lo reubica ya, el Estado. El Estado lo reubica y le da un código. Por eso ustedes pueden verificar con ese código que he presentado en los documentos, ustedes pueden verificar cómo el Estado lo protegió, porque él sale a la Guyana Francesa por el Estado. Bien. Sí. Bien, suficiente. El defensor de la señora Compa Miranda, la misma pregunta. Sí, doctor. ¿Su patrocinada se encuentra en territorio nacional o también se encuentra fuera del país? No, doctora, es evidente que ella no se encuentra en el país. Ella salió con destino a Francia y de allí se encuentra actualmente en Suecia. También en Suecia. Así es, doctora. ¿Desde qué año? Ella salió hace más o menos un año que está en Suecia. O sea, en el año 2023. Meses más o menos, sí, meses. ¿Por qué ha coincidido en la misma elección que sus coimputados?
Entiendo, doctora, que en este país no existe un tratado, ¿no? No existe un tratado, pero hay reciprocidad. Pero por cuestiones laborales, primero estuvo en Francia, no consiguió trabajo, se fue a Suecia, donde efectivamente está trabajando actualmente al cuidado de unos menores de edad. ¿Hay algún antecedente que conozcan alguno de ustedes, señores abogados de la defensa, en que Suecia haya extraditado a personas con imputaciones como las que tienen sus defendidos al territorio nacional peruano? ¿Tienen algún antecedente? ¿Conocen ustedes como para ilustración de este tribunal? Al menos en el caso de mío, desconozco. Doctora. ¿Usted desconoce, doctor? ¿Doctor? Sí, es que hay un tema ahí más de debate porque... Claro, No, concreto, nada sí. más, concreto, nada Bueno, más. lo desconocemos formalmente, ¿no? Porque hay otros criterios que manejan. Bueno, señor fiscal, ¿algo que alegar en relación a las precisiones que se ha requerido a la defensa? No, ninguna, señora. Sí. Correcto. Mi intervención ha concluido. Doctora. Sí, sí, a la defensa de Olaechea y Cárdenas Schultz ha referido que en los hechos que se le atribuyen, su patrocinado estaba detenido. Se refiere a los 4 hechos, el primero, el 3 de mayo del 89. ¿Su patrocinado estaba detenido? Sí, a ver, ya el juzgador ha señalado claramente que respecto al primer hecho, el ocurrido el 31 de mayo del 89, caso Las Gardenias, respecto al señor Silvano Vela Carvajal, en agosto del 91, y el crimen de Salomón Pérez Armas, el 12 de julio del 92, el señor Gálvez Olaechea estaba detenido. El único hecho por el cual se le vincula es el crimen de François Luis Alberto Pinchi Vázquez, ocurrido el 30 de septiembre del 90, cuando él estaba en libertad. Sí, pero el más antiguo es el 3 de mayo del 89. Ambos, sus 2 patrocinados estaban detenidos en esa fecha. Exactamente, sí. Ya. En igual sentido, la defensa también, usted mencionó que su patrocinado estaba detenido, ¿no? Él es el que... Ah, no, perdón, el doctor, usted, su patrocinado. Sí, de los 4 hechos se le vincula por ser miembro de la Dirección Nacional y el Comité Ejecutivo Nacional. Sí, pero me refiero, acá hay 4 hechos con fechas del año, del 3 de mayo del 89, 90, 91, 92. Así es, doctora. Sí, ¿desde cuándo está detenido su patrocinado? Ella estuvo detenida desde antes de 1989, ha cumplido 30 años de pena privativa. No, ¿desde cuándo? El 3 de mayo del 89 ya estaba detenida. Sí, estaba detenida. Ya. Otra pregunta es, también ha mencionado sobre la tipificación, ¿no? El fiscal ha señalado que por ser un delito continuado debe tipificarse la conducta en la ley 25475. Desde su perspectiva, ¿en qué tipo penal de ese año del delito de terrorismo debió estar tipificado? No como homicidio calificado, sino como terrorismo. ¿En qué artículo? Lo que ocurre, por eso digo, eso es una falta de motivación por parte del juzgado. Pero ¿cuál es el artículo en el cual debió estar tipificado? Es si me permite, es la ley anterior a la 25475. Ya, no lo tiene. No la tengo. Me permite. ¿Usted puede aclarar esa pregunta? El tema que sostiene usted, en qué norma en la ley, en la ley, a ver, no sé si le entendí la pregunta. O sea, usted quiere una opinión sobre la calificación. ¿Cómo lo calificaría? Yo lo estoy preguntando en función a lo que escuchaba el debate. Ustedes han señalado que no debió estar tipificado en la ley 25475 porque es una ley es la ley, los 3 primeros hechos, según lo que ustedes han manifestado, los 3 primeros hechos no estaba vigente en la 25475. Así es. Estaba vigente otra ley. ¿Cuál ley? ¿Qué ley era la que estaba vigente? Ya. La figura de terrorismo, la ley,
el código, perdón, la ley 25, es del 6 de mayo del 92, ojo. Sí, ya lo sé. ¿Sí? Sí. El 31 de mayo del 89 suceden los hechos. En consecuencia, ¿cuál era la ley anterior? Aquí no la tengo, doctora, pero es que no se puede aplicar una norma con retroactividad. Ya, correcto, entonces no pueden precisar que No lo podemos precisar en este momento. Pero hay otro elemento, doctora, que me gustaría sí debatir o plantearla, porque ha sacado ahora el Ministerio Público el tema de delito continuado. Y eso no se ha debatido al inicio. En la primera instancia no lo hemos trabajado el tema de delito continuado, porque si no hubiésemos desarrollado ese tema. Ahora, el Ministerio Público lo trabaja como delito continuado. Entonces, yo por lo menos no he visto eso en la primera instancia. Pero si empieza ya a armarse de otra, o a plantearla de otra manera, bueno, entonces, porque ella ahora... Ya. Y la otra pregunta es, usted ha manifestado, abogado de Olachea, ha señalado que sus patrocinados se encuentran en Suecia en el año 2020 y 2018. La pregunta es, ¿en esa fecha ya tenían conocimiento que se le había abierto investigación por estos 4 hechos? Claro, incluso ellos han declarado, tanto a nivel presencial, el señor Gálvez Olachea en la Fiscalía y el señor Peter Cárdenas en la Embajada de Suecia. O reformulando la pregunta, ¿cuándo toman conocimiento de estos 4 hechos, sus 2 patrocinados? Entendemos cuando les notifican con su declaración. ¿En esa fecha que les notifican ya se encontraban fuera del país? No, el señor Gálvez Olachea se encontraba acá en Perú y el señor Peter Cárdenas se encontraba en la Embajada de Suecia. Y para su respuesta anterior, señorita jueza, es el artículo 150 del Código Penal de 1924. Me dice que su patrocinado Cárdenas, antes que tome conocimiento de los hechos, ya estaba fuera del país. Sí. Antes de tomar conocimiento de los hechos. Mientras que su patrocinado Gálvez viaja posterior a tomar conocimiento de los hechos. Sí. Él declara aquí en la Fiscalía y luego, por los motivos que ya expuse, él viaja a otro sitio. Ya. En el caso de Cumpa Miranda, también viaja posterior al conocimiento de los hechos, ¿verdad? Claro, ella rinde sus declaraciones en prisión. La primera declaración y las ampliaciones, cuando estaba en prisión. Luego sale, nunca fue citada, no tiene impedimento del país, sale del país. Ya, gracias. Una pregunta al representante del Ministerio Público. ¿Por qué motivo han iniciado o cuándo inician investigación respecto de esos 4 hechos? ¿Cuándo inician investigación? En los recaudos que tenemos, señora magistrada, bueno, este proceso se inicia a consecuencia de indagaciones que se hacen por la Comisión de la Verdad, ¿no? El dato exacto no tengo aquí porque la carpeta es bastante voluminosa y no me la han alcanzado, pero tengo el requerimiento de prisión preventiva que entiendo es coetáneo con la formalización de la investigación preparatoria. Sí, la tengo acá. ¿Cuándo abren investigación preliminar? No, exacto, no lo tengo. Señorita jueza, si me permite, la formalización se hace en septiembre del 2023. 12 de septiembre de 2023. Diligencias preliminares. Formalización. No, las diligencias preliminares. No tengo Es que, si me permite, no existieron diligencias preliminares. ¿Por qué? Porque esto se inició con el Código de Procedimientos Penales y después, por resoluciones administrativas, se adecuó el proceso recién al Código Procesal Penal. Claro, pero igual en el Código de Procedimientos Penales, el fiscal iniciaba una investigación, no a través de disposición, pero sí emitía una... Claro, ahí lo que ocurre es que allí fue el pedido de formalizar denuncia con la nueva audiencia, ¿no? De controlar la denuncia, pero nunca se llevó a cabo. ¿Por qué? Sí, porque pero en ese transcurso... ¿cuándo inicia el fiscal? Eso O sea, fue antes de formalizar, o sea, ¿en qué fecha? ¿Cuándo inicia? Si me permite un minuto, yo verifico acá de los... Doctora, disculpe, la investigación inicial comienza el año 2016. Y después, con el cambio, la adecuación al Código Procesal, ya el 2023, recientemente. Sí, pero la persecución del delito, a eso está refiriéndose la doctora, no necesariamente con la disposición de la formalización, sino o los actos previos de la Policía Nacional
con intervención fiscal, diligencias, en fin, etcétera. A eso va dirigido. Ese es el punto. Todos los actos de intervención policial datan de los años 89, 90, 92. Este caso es una unión de todos esos atestados policiales, ¿no? Y se incorporan recién al Código de Procedimientos Penales con el nuevo proceso que se instaura en el año 2016. Pero todos los atestados policiales datan de la época de 1989, 90, 92. Una reconstrucción de hechos, se juntan varios atestados y empiezan a armar. ¿Bajo qué criterio eso es lo que es el debate? Es eso, gracias. Muy bien, señorita Presidenta, hemos culminado, ¿no? Bien, habiendo concluido el contradictorio, la sala comunica que la decisión va a ser emitida dentro de un plazo razonable y va a ser notificada mediante sus respectivas casillas electrónicas. Con ello, se autoriza el cierre de la grabación de audio y video, dando por concluida la audiencia de apelación de prisión preventiva. Muy buenos días con todos.